Muy bien, estamos con el señor Eduardo Caruso Moreno, presidente de la Sociedad Rural de Navarro. Eduardo, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días Fernando, buenos días a todos. Eduardo, pequeño balance que nos puedas decir de este 2020 que ya son sus últimas horas. Me parece que lo estamos odiando al, Y mucho. al 2020 porque la verdad, bueno, creo que lo más importante que tenemos que decir es que arrancamos con la pandemia y que eso nos dio vuelta todo, o a muchos, nuestro esquema de vivir y de encarar las cosas. A muchos los afectó más que a otros, pero evidentemente esto ha sido una debacle para el mundo y bueno, obviamente nadie ha quedado afuera de esto y en lo referente a lo que nos tocó a los argentinos vivir, creo que, bueno, y en general, encarar la pandemia ha sido un ejercicio de prueba y error. Y yo creo que han sido más los errores que los aciertos en esto. Y ahí en todo el mundo ha pasado lo mismo. Es decir, algunos han manejado la pandemia de distintas maneras, pero a nadie le ha ido mejor que a otro, ni peor que a otro. Felizmente ahora bueno está el tema de las vacunas que parecería ser un salvavidas del que vamos a poder obtener algún beneficio, ojalá que sí, y bueno, veremos cómo arrancamos con este nuevo año que va a empezar mañana. ¿Cómo absorbieron ustedes, los ruralistas, los dueños de campo, esta pandemia? Ya que pudieron quizás trabajar a puertas cerradas, pero no al 100% de lo que se debería. Mira, en cierta medida nosotros, no te digo que nos hemos visto beneficiados, pero de alguna manera pudimos seguir desarrollando nuestras actividades de manera casi normal, comparado con otra gente que realmente ha estado muy, pero muy perjudicada y sigue perjudicada y gente que le va a costar muchísimo levantarse. Así que, en cierta medida, como te digo, para nosotros, si bien ha sido grave, porque por supuesto hemos tenido muchas tareas que hemos tenido que interrumpir y todo lo demás, pero bueno, somos los que hemos seguido trabajando, por lo menos hasta el momento, ¿no? Como siempre, el campo es la pata necesaria para una economía que ande muy bien. ¿Cómo fue la relación o cómo tuvieron ustedes con la municipalidad? Ya que siempre cuando se precisa, apretan un poquito al campo. Mira, La manera de decir no apretar. acabo de leer a modo de ejemplo una declaración de un concejal que dice que, bueno, se aprobó la modificación de la ordenanza impositiva, Sí. a la que nosotros, te aclaro, no hemos tenido absolutamente ningún acceso. Y acá, según palabras de un concejal, hemos sido beneficiados o según sugerencia de los productores. O sea, acá hay una parte donde dice en lo vial o rural se le agregó el componente de granos en vez de gasoil. Te quiero aclarar que el componente de granos hoy se estaba hablando de un 80 o 90% de aumento, ¿sí? De los granos. De los granos, que es el componente que acaban de incluir y dice después, según sugerencia de los productores. Yo no creo que ningún productor, y hablo de la rural específicamente, de todos los que estamos en la rural y de toda la gente que nos representa, no creo que nadie haya hecho semejante sugerencia.
Creo que es una equivalencia del precio del trigo y del maíz. Ahí Exactamente, se se regirá de acá en adelante, porque no conocemos cuál es la ordenanza, según parece se va a regir el precio de la tasa a la hectárea, se va a regir según el valor de ya sea del maíz o del trigo y de la soja. Y por supuesto, hablando de esto, tenemos que considerar que ayer, también imprevistamente, el gobierno cortó el flujo de exportaciones del maíz y de la soja. Eso también fue inconsulto a las rurales y a la gente que trabaja con maíz y soja. ¿Sí? Acá el perjuicio va a ser mucho. Esta medida hay que aclarar que ya la habían tomado, es decir, era una medida que venían tomando estos gobiernos y que perjudicó muchísimo a la producción. ¿Y eso qué beneficio le da al gobierno? Porque Mira, la entrada de dólar fresco es eso también. obviamente, mira, hay varias cosas que hay que analizar, que merecen ser analizadas. Vamos a ver si las podemos aclarar un poco. Cuando vos tomás una medida de estas, o el gobierno, la tomó en función de que hay unas cuantas actividades internas, de producciones internas, cuyos valores están incluidos en el valor de la soja y del maíz. Como ser, te hablo específicamente, pollos, o sea, todo lo que es avicultura, todo lo que es lechería, todo lo que es crianza y engorde de cerdos. Bueno, esos 3 o 4 ítems están casi, te diría, regulados por los valores de ya sea de soja o de maíz. Eso por una parte. Al estar regulados o al estar involucrados esas actividades, tanto la actividad lechera como los chanchos, como las aves, se ven, te diría entre comillas, perjudicadas, hoy se veían perjudicadas por el precio excesivo que estaba tomando el maíz y la soja en el mundo. Lo que quisieron es desanclar estas actividades, la lechería y todo lo demás, a esos precios. Por eso cortaron la exportación de los granos. Eso tiene como medida inmediata, te diría, nos estarían beneficiando a los que producimos leche, o a los de los feedlots, o a los que tienen que darle de comer a las vacas esos granos. Pero ¿qué pasa? Cuando vos le cortás a una actividad la posibilidad de seguir avanzando, ¿qué estás haciendo? Estás haciendo que esa actividad en el corto o largo plazo empiece a decaer. O sea, el que tenía pensado sacar maíz y cosecharlo y venderlo, no lo va a hacer, o lo va a hacer en menor medida. Entonces, eso, en el largo plazo, ¿qué va a terminar pasando? Al escasear el maíz, va a escasear el alimento balanceado y por consiguiente también va a querer aumentar. Y eso es lo que pasa, esta es la consecuencia de cuando vos querés tener ciertos mercados anclados por el consumo interno, anclados al valor internacional. Es lo que nos pasa con la leche. La leche aumentó un 20% en lo que va del año. Y los granos aumentaron un 80, un 90. Aumentaron también los impuestos. Esto de la nueva ordenanza impositiva nos mata a nosotros.
Te repito, en el largo plazo nos va a perjudicar también, por supuesto, al gobierno, al Estado, porque va a recaudar menos en concepto de retenciones a las exportaciones. Eduardo, ¿nunca se acercó a hablar sobre el impuesto con ustedes? ¿Vamos a hacer esto, esto y esto? Mira, estando Mayotti tuvimos algunas charlas porque, bueno, el valor de la tasa a la hectárea estaba ligado al valor de los combustibles. Claro. El valor de los combustibles, en realidad, últimamente, vos sabés que todas estas actividades están ciertamente pisadas por el Estado. Si aumentan mucho los combustibles, aumenta todo, entonces el Estado lo venía pisando. Pero eso en cierta medida a nosotros no te digo que nos beneficiaba, porque ya lo que estábamos aportando a la municipalidad era suficientemente caro como para decir, bueno, déjenlo así, sigamos con esto, no toquemos nada. Ahora nos incluyen estos valores y yo no sé a cuánto se va a ir la tasa municipal. Desde ya te digo que no te digo que sea impagable, pero para ciertas actividades es muy cara, sobre todo teniendo en cuenta la retribución de eso. O sea, nosotros estamos pagando un impuesto que es casi para tener, lo dije en alguna otra nota que hicimos, Fernando, es casi para tener asfaltada la mitad de Navarro. Y eso no sucedió en ningún momento. Hace como 50 años que no se mueve, no se hace un metro de asfalto en Navarro. Nunca se en la ruta de Navarro. Nunca se reflejó los aumentos en lo que es el beneficio del campo, en los arreglos de calle, etcétera, etcétera. Y eso repercute muchísimo en el costo que nosotros tenemos de producción. El traslado de nuestra producción a los centros de consumo es impresionante. No sé si el otro día en una nota al amanecer lo comenté. Cuando está seco, y ahora estábamos en plena cosecha de trigo, el que haya transitado alguna camino de los campos, se habrá dado cuenta la impresionante cantidad de tierra que levantan los camiones. Bueno, eso, además de ser costosísimo para cualquier vehículo que transite los caminos de Navarro, es súper peligroso. Vos te ponés atrás de un camión y con la polvareda que hay te podés llevar por delante cualquier cosa. Y te aclaro, no es un tramo de 200 metros o 300 metros. No. Venís de mall atrás de un camión o cuando van camiones adelante y vos tenés que ir al ritmo del camión y 400 o 500 metros atrás. Sí. Porque si no corres el riesgo de matarte, pegarte un palo tremendo. Sí, por otro lado, cuando llueve, pasa lo contrario. Entonces, empezás a transitar por caminos que son realmente intransitables, con unos tremendos pantanos de los que si no salís con una 4x4, realmente no pasás. Las famosas 4x4. Las famosas 4x4 de los ricos, bueno, son ellas. ¿Viste? Las que necesitas para venir por cualquier camino de Navarro o de cualquier lugar, que casi todos tienen las mismas características. Así que bueno, eso es en lo que hace a camino. Después tenés la infraestructura. A nosotros el gas nos sale carísimo. Tenemos que usar la chancha. Acá hay gas en la planta urbana. En los campos tenemos que usar la chancha. Y no es para poderte bañar no. Los tambos necesitan agua caliente permanentemente para hacer la limpieza. Bueno, usamos chanchas, son carísimas. Hablamos si querés hablar, no sé, de comunicaciones. Acá recorres 3.000 metros y te quedás sin señal acá nomás, en la ruta 47, o en la 200, en la 40. Entonces, todo eso encarece muchísimo, toda esa falta de infraestructura a la que nosotros deberíamos acceder
porque no te olvides que todas esas cosas nos sirven para trabajar. Claro. ¿Eh? Sí, sí, sí. No es una cuestión de que y yo no puedo hablar con mis amigos porque no tengo señal. No. Es una cuestión de trabajo esta de la que yo te estoy hablando. Exactamente. Eduardo, para finalizar, ¿qué mensaje le das a la gente del distrito de Navarro para este 2021? Mirá, yo creo que tenemos que tener la suficiente paciencia como para aguantar esto. Creo que hay cosas que vale la pena la queja. Hay, yo lo que veo, mira, estábamos hablando de las tasas. Nadie ha sido consultado de nuestro sector, por lo menos en lo que hace a la rural y por lo menos de la gente con la que nosotros tenemos mucho trato, que son los que vienen nuestros socios y demás, nadie ha sido consultado. Acá hace bastante tiempo había lo que se llamaba la convocatoria a los mayores contribuyentes o grandes contribuyentes. Yo veo que acá se han convocado a grandes contribuyentes, pero no veo a ningún representante del campo convocado. Creo que sería elemental, o es elemental, que los que perjudicados, beneficiados o lo que sea, sean por lo menos consultados sobre estas medidas. La medida que se tomó antes de ayer o ayer, de la que yo te comentaba, de la interrupción del flujo de exportaciones, fue totalmente inconsulta. Totalmente inconsulta. Acabo de escucharlo al presidente de la Sociedad Rural Argentina y el campo está con mucha bronca, y yo creo que estas cosas hay que subrayarlas, si por lo menos podemos pretender tener una relación normal con las autoridades, que en definitiva son las que están poniendo en vigencia estas medidas a las que nosotros asistimos como paracaidistas. La vez pasada vino el ministro de la producción, ¿cómo se llama? El ministro Basterra, ministro de Agricultura. El ministro de Agricultura no apareció en esta medida, no apareció absolutamente. Entonces, ¿para qué tienen los ministros? ¿Para qué están los ministros? ¿Para qué están los secretarios? Te repito, nosotros trataríamos de mantener una relación normal, que por lo menos nos diga, miren, vamos a hacer esto, ¿qué les parece? Hay una manera de hacerlo mejor, a usted lo va a perjudicar mucho. En definitiva, cuando se nos perjudica a los productores, se está perjudicando también al Estado. Porque no te olvides que todo esto, las exportaciones de carne, que han venido creciendo, hay que decirlo, durante el último año, las exportaciones de cereales, las exportaciones de lácteos, todo eso es beneficio también para el Estado. Las exportaciones de cereales el maíz tiene el 12%, la soja tiene el 30%, todas esas son, además de los impuestos que pagamos, todo eso es dinero que entraría a las arcas del Estado. ¿Para qué? Para que haya ciertos personajes que ni siquiera pagan impuestos. No sé si he sido claro cuando hablé de ciertos personajes. Eduardo, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos, muchísimas gracias por tu atención a lo largo de todo este año. Muchísimas gracias a todos los que han tenido la paciencia de escucharnos y esperemos que el año que viene arranquemos un poco mejor, tal vez, que este. Así que muchas felicidades para todos.